¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy estamos eh, finalizando la semana de conferencias por motivo de estar en esta oportunidad celebrando los 14 años de Consultora MG y el día de ayer tuvimos a la doctora Sandra Gutiérrez de Juris.p y anteayer a María Obispo, que es un talento de acá de la consultora, también tratando temas tributarios, ¿no? Pero principalmente saben muy bien ustedes que nuestra especialidad, claro que tenemos muchas áreas de desarrollo, pero nuestra especialidad es precisamente el derecho laboral. Y es por eso que el derecho laboral para nosotros tiene mucha significación, tiene mucha prevalencia frente a otras quizás materias, ¿no? Que también hemos tratado, y otras ramas del derecho, como ahora viene pues el derecho civil, ¿no? La oralidad es algo que a nosotros nos gusta mucho porque somos especialistas precisamente en litigar, ¿no? Es por eso que el día de hoy vamos a tratar específicamente todo lo que tiene que ver con el despido durante la pandemia COVID-19. ¿No? Vamos a ver precisamente, vamos a tratar este tema, toda vez que acá en Consultor MG nosotros llevamos muchos casos precisamente que tienen que ver con el tema del despido en tiempos del COVID, ¿no? Nosotros precisamente en el año de la pandemia seguíamos atendiendo vía virtual algunos casos y teníamos muchas denuncias de trabajadores que trabajaban en instituciones públicas o empresas privadas que señalaban pues que estaban viniendo siendo vulnerados, ¿no? Por sus empresas, quienes terminaban de una forma unilateral la relación laboral sin mayor explicación, sin una causa justa, y que incluso era por un tema de que ellos se enfermaban del COVID, le daban los 15 días de descanso y luego simplemente ya no continuaban la relación laboral. En este caso, en realidad son muchos casos que hemos visto. Tenemos casos con empresas de farmacéuticas, con empresas de salud, y en el Estado, que precisamente fue una sentencia muy sonada y una sentencia muy especial para nosotros, porque es una sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional en el expediente 878-2022, que le seguimos al señor Carlos Rivera Basalar, quien era un chofer de la Direza y fue pues despedido de forma arbitraria por parte de la Direza Lima Provincias, lo cual fue comprobado y que además ha sido repuesto en su puesto de trabajo, ¿no? Porque adicionalmente al tema del COVID-19 propiamente dicho, este despido en el caso de él, y no solamente en el caso de él, sino también de otros trabajadores de los cuales nosotros llevamos los casos, se dieron por las redes sociales, ¿no? Como una red social como el Facebook, ¿no? Por ejemplo, algunos fueron despedidos por el Messenger, otros fueron despedidos por un WhatsApp. En este caso, el señor Rivera fue despedido por WhatsApp, ¿no? En plena pandemia, estando él pues convaleciente del COVID-19, se le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a venir, ¿no? Entonces, este tema de la pandemia sacudió al mundo, a la humanidad, en todos los sentidos. Y quizás en los momentos más dificultosos en donde debimos, como sociedad, protegernos mutuamente, se vieron este tema de desvinculaciones abusivas, ¿no? Y es por ello que el día de hoy vamos a comenzar a tratar todos esos aspectos determinantes, esos aspectos especiales que tuvieron estos despidos, ¿no? Principalmente con el, digamos, la justificación o el justificativo del distanciamiento social que estaba regulado por una resolución ministerial 014-2020, en donde se señalaba de que tenía que haber un distanciamiento social prudente, una cuarentena del enfermo del COVID,
y por ende, pues, no podía la entidad ni siquiera, pues, enviar una asistenta social para que pueda verificar si el trabajador se encontraba en óptimas condiciones o no. Sobre todo porque el país sufrió una carencia de oxígeno grande y desde luego pues no se sabía si el trabajador que enfermaba del COVID iba a sobrevivir en la atención de la cuarentena, ¿no? Muchos fallecieron, ¿no? Y así como hubieron despedidos que ahora han sido reincorporados y que esta sentencia terminante e histórica del Tribunal Constitucional del expediente 878-2022 ha logrado resarcir, ha logrado, digamos, reivindicar los derechos de estos trabajadores, también pues han existido pues situaciones en donde los trabajadores simplemente han fallecido, ¿no? Y que también fueron despedidos por WhatsApp. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a comenzar a desarrollar la presente conferencia, ¿no? Como les dije, nosotros tenemos precisamente esta conferencia por motivo del aniversario y vamos a tratar de ser lo más dinámicos posible, ¿no? Como todos sabemos, pues el impacto del COVID-19 en los procesos judiciales laborales ha sido una situación bastante preocupante. Uno, porque las Cortes Superiores de Justicia de todo el país entraron pues en trabajo remoto, ¿no? Es decir, era imposible presentar documentos físicos por la mesa de partes física. En consecuencia, solamente podías primero mandar por un correo electrónico de mesa de partes, pero luego ya aperturaron la mesa de partes electrónica, ¿no? Para ingresar las demandas. ¿No? Ese es el primer cambio que tuvo el tema de la atención de los procesos laborales, ¿no? Ya podíamos entrar por la mesa de partes virtual, abrir nuestra casilla virtual y todo ese tema de cambio tecnológico que de alguna u otra forma favoreció al tema del ejercicio del derecho, sí, porque ya podíamos defender a cualquier trabajador o a cualquier persona que se encontraba fuera de nuestro alcance físico, ¿no? En este caso, pues, los trabajadores. Pero esto se dio posteriormente, ¿no? Sabemos muy bien que el COVID empezó en marzo y el 16 de marzo dijeron cuarentena total, emergencia sanitaria, pandemia, y simplemente pues todos nos recluimos a nuestras casas y a esperar qué pasaba. Y el Poder Judicial no estaba preparado para esta situación. Entonces, felizmente que ya estaban tratando un sistema incipiente recién del expediente electrónico, pero que finalmente a nosotros como abogados sí debemos felicitar el rápido accionar del Poder Judicial respecto de la atención remota, ¿no? Los trabajadores del Poder Judicial atendían remotamente, pero no todos, porque algunos que estaban pues con el tema de reos en cárcel, algunas audiencias inaplazables con el tema de la libertad, sí realizaban pues un trabajo presencial, que también debemos destacar porque incluso acá en muchas cortes, muchos trabajadores que realizaban labor presencial fallecieron del COVID-19 precisamente por el alto contagio, la alta tasa de contagio que existía. Entonces, bueno, nos vamos a remitir ya al contexto del despido en los tiempos del COVID-19. Como ya les señalé, el impacto del COVID en los procesos judiciales laborales transformó todo el tema de la administración de justicia. La administración de justicia dio un giro de 180 grados porque ya las audiencias se celebraban virtual, el trabajo era remoto, los jueces ya atendían audiencias virtuales e incluso se implementó pues el famoso aplicativo El Juez Te Escucha, ¿no? Es decir, tú podías tener en el horario de trabajo de los jueces de atención que te atendían presencial de 8 a 9 de la mañana, simplemente pues ya podías tener una cita de acuerdo a la agenda que tú podías generar en este aplicativo. Pero ¿qué pasaba con el trabajador? El trabajador, algunos fueron enviados a la suspensión perfecta de labores, es decir, bueno, pues te voy a suspender y regresarás cuando yo tenga como empresa pues una situación de sostenimiento de mi planilla.
¿no? Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar qué acciones precisamente tuvo el gobierno, ¿no? El gobierno precisamente temía que no se renueve prácticamente 536.000 contratos de trabajo con este tema de la suspensión perfecta, porque la suspensión perfecta era un albur, era algo que nosotros no podíamos tener una certeza, que el trabajador no tenía la certeza de que terminado el periodo de la suspensión perfecta de labores, iba el empleador, es decir, la empresa, a haber sobrevivido a esta pandemia, porque también las empresas fueron golpeadas totalmente. Sin embargo, esto es específico de las empresas privadas. Pero respecto a las empresas públicas, ¿no? Respecto a las empresas públicas, ¿existía esta situación? Bueno, definitivamente en los hechos no, porque las empresas públicas estaban realizando trabajo remoto, estaban realizando actividades de atención, de situación prioritaria, como lo había señalado. Además, algunos trabajadores también manejaban el famoso pase vehicular y el pase de tránsito en el tiempo de pandemia, acreditando que las labores eran pues de carácter urgente. Entonces, ¿qué suscita en este momento histórico de la pandemia? Que muchos trabajadores fueron retirados. Pero, ¿qué tipo de trabajadores? ¿Un nombrado? ¿Un 276? ¿Un 728? ¿Un funcionario de confianza? ¿Quiénes estaban vulnerables? Y precisamente ahí el tema, ¿no? En la pandemia, precisamente evidenció la existencia de un conglomerado de contratos fraudulentos suscritos durante muchos periodos por el Estado con algunos trabajadores, como por ejemplo los contratos CAS, los contratos de locación de servicio. ¿Y dónde se dieron las mayores bajas? ¿Dónde? ¿Dónde se dieron las mayores bajas? Justamente en el área de salud. Y se entiende de que estos trabajadores primordiales, como se les llamaba en ese tiempo, tenían que tener, pues, precisamente ser pasados, ser derivados a un estatus diferente laboral. Es decir, que deberían haberse convertido en indeterminados en su momento. Y es más, deberían haber habido modificaciones, reformas laborales que efectivamente, pues, les otorguen seguridad. Seguridad sobre todo en el tema de salud, seguridad para sus deudos en caso falleciera por materia del COVID. Pero eso no suscitó, eso no suscitaba. Es más, tuvimos enfermeras, tuvimos enfermeros, médicos, choferes de ambulancia. Este señor, por ejemplo, el caso que estoy desarrollando y que desarrollaré ampliamente más adelante, del caso del señor Rivera, que trabajaba en la DIRESA, es decir, una Dirección Regional de Salud, en donde se entiende de que debería pues priorizarse el tema de salud, el tema cuidado, de cuidado del trabajador, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo se desnudó totalmente, de que no tenía un horizonte, de que por ejemplo, la Dirección Regional de Trabajo de los gobiernos regionales, todas las direcciones regionales de trabajo, no fiscalizaron, no hicieron su trabajo, no verificaron si las entidades estaban cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Por eso es que los trabajadores se contagiaban masivamente, ¿no? Y sobre todo, no verificaron, por ejemplo, de que se entregaban los enseres de bioseguridad, las mascarillas, los tamizajes. Entonces, definitivamente, pues estamos ante situaciones totalmente que han vulnerado derechos fundamentales, derecho a la dignidad del trabajador, del ser humano, ¿no? Y es por ello que, de acuerdo al artículo 24, al 27, a los artículos que están referidos a los derechos laborales en la Constitución,
como derechos absolutos, porque ojo, el derecho laboral el derecho al trabajo dentro de la Constitución tiene una clasificación de derecho absoluto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este derecho laboral, este derecho al trabajo, este derecho a no ser despedido de forma arbitraria, tiene directa correlación precisamente con el derecho a la dignidad humana. Y es por eso que estos despidos que se dieron dentro del COVID-19 devendrían en inconstitucionales y devendrían en nulos, ¿no? Y es de acuerdo a las circunstancias, desde luego, pero tú podías a un trabajador señalarle una falta grave dentro de la pandemia, cuando existía precisamente toda esta situación de emergencia sanitaria. Realmente podías tú como institución. Entonces, ahí es donde uno analiza cada caso, cada situación, cada circunstancia de los trabajadores, ¿no? Tuve una trabajadora que todavía sigo en juicio con ella, todavía tenemos ese caso en la Corte Suprema de la República, que trabajaba en una farmacia, y en esa farmacia transnacional, que obviamente no puedo decir el nombre porque obviamente es un proceso reservado, pero les comento, por ejemplo, el caso de ella. Eh, Ella enfermó del COVID-19, pide el permiso para ello, le dan el permiso y luego a la hora que ella vuelve le hacen firmar una carta de renuncia, ¿no? Después de que ella regresa, le hacen firmar una carta de renuncia y ella, al ser maltratada, porque dijeron, ay, sí, que tú no haces nada acá, que ya tú estás vieja, que eso, que lo otro, y ya no te queremos acá porque necesitamos gente joven que no se enferme, ¿no? Entonces, le hicieron, en su sufrimiento, en su sentimiento de dolor, agarra y dice, pues bueno, voy a firmar, pues no, que renuncie. Luego se da cuenta de lo que ha hecho y lleva precisamente la carta de renuncia, nos trae el caso acá, y le regresa la renuncia y lógicamente le dice, pues no, que ella ha sido prácticamente obligada por esta situación de maltrato a la cual había sido sometida. Entonces, en este caso, por ejemplo, también es un caso dificultoso que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver precisamente con haberse enfermado por la pandemia, el hecho de un trato discriminatorio, ¿no? Es así de que hay tres motivos principales de despido arbitrario en el tiempo de la pandemia. Primero, el despido por razones de discriminación, ¿no? Es decir, estás enfermo y nos puedes contagiar o simplemente ya no tienes las mismas condiciones, tenemos miedo que te sigas enfermando y nos sigas contagiando y te desecho. O sea, ya no quiero que trabajes para mí. Segundo, es precisamente la afectación psicológica, ¿no? Porque definitivamente despedirte sano a despedirte enfermo hay una gran distancia, ¿no? Es decir, una persona que se encuentra enferma tiene pues una afectación ya de preocupación sobre su estado de salud. Y si a ello le aunas y si a ello le pones el hecho de que estás prácticamente con un sistema de salud colapsado, que no te da solución, la gente se muere en plena pandemia y encima te despiden de una forma arbitraria, eso causa un daño moral. Eso incluso hay daños a la persona, ¿no? Porque hay un dolo ahí. Entonces, definitivamente estamos ante situaciones muy delicadas que se suscitaron en la pandemia COVID-19. Entonces, tenemos para ir repasando. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una persona naturalmente, el despido arbitrario se da cuando una persona pues realiza un acto unilateral, abusivo en contra del trabajador y lo despide sin causa justa, ¿no? No lo somete a ningún procedimiento de despido, no hay una falta grave que realmente haya sido invocada y entonces lo despide simplemente porque no quiere seguir trabajando con esa persona. Ese es un primer momento precisamente del despido, ¿no? Arbitrario. Pero luego, lógicamente, también está el tema concreto de
que existe adicionalmente un daño colateral. O sea, no es que te despidieron y eso sea suficiente, sino que también es necesario entender de que esto va a causar dos situaciones reales, concretas. Uno, que lo vas a dejar al trabajador sin su único sustento diario familiar. En pandemia mucho peor, porque lógicamente tú en pandemia no había trabajo. Y si te van a sacar de un trabajo seguro a la calle, entonces uno, te vas a exponer más tu vida en el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia había muchos ambulantes, precisamente porque había muchos despedidos, ¿no? Entonces, algunos sí, porque las empresas para las que trabajaban habían quebrado, porque afectó mucho al mundo empresarial, pero en el tema del Estado es lo que resulta más sorprendente, porque los tributos no dejaron de ser recaudados, los ingresos seguían y había millones de soles que se derivaban para las compañías estatales. Entonces, ¿por qué no considerar al trabajador en una condición diferente? ¿No? Definitivamente esa situación de falta de empatía, de falta de criterio social, porque muchos trabajadores, que también son mis patrocinados algunos, en la pandemia eran licenciados, trabajadores de salud, eh, enfermeros, que tenían un contrato de locación de servicios y por ende no tenían un seguro de salud, ¿no? No tenían un seguro de vida ley, no tenían nada de ello, a pesar que tenían un trabajo riesgoso. Entonces, definitivamente esta situación de espanto laboral, eh, suscitó pues una serie de afectaciones colaterales incluso a los deudos, ¿no? Porque qué bonito decir, qué hermoso decir, pues, no, tenemos todos hacemos, reconocemos a los ángeles de celeste y todo, pero realmente lo reconociste como Estado. Definitivamente es ser bastante, digamos, inconsistente en lo que uno dice y hace, ¿no? En ese sentido, definitivamente, pues, no se les reconoció a sus deudos ningún derecho, ¿no? Luego abrieron algunos programas sociales en donde les daban una indemnización mínima a aquellas personas que habían fallecido por el COVID-19. Pero fue general, no fue específico para los trabajadores de salud que perecieron con esta pandemia. Entonces prosigamos con la siguiente diapositiva para poder seguir explicando sobre el tema de la pandemia, ¿no? Es así de que, como ustedes pueden observar en la diapositiva que estamos eh, verificando, estamos pues ante una situación en donde nosotros podemos observar de que existía pues un gran porcentaje de afectación de la salud mental de aquellos trabajadores durante el COVID, ¿no? Que los sometían precisamente a una serie de situaciones de miedo, de temor de ser contagiados. Muchos, por ejemplo, tengo el caso de un agente de seguridad, de una gran empresa de seguridad, que llevaba pues caudales de dinero precisamente a los bancos. Y ustedes saben que los mayores focos de contagio del COVID-19 eran los bancos, eran el dinero, como lo había señalado la OMS. Entonces, fue de esta forma que mi patrocinado, bueno, él era pues brindaba seguridad, iban a los bancos, recogían el dinero y un día pues se siente mal, ¿no? Él mismo compraba su mascarilla porque, ojo, muchas empresas y casi todas no cumplían con el protocolo de seguridad y salud en el trabajo, como era el hecho de haberles alcanzado las mascarillas, de haberles alcanzado el alcohol, de haberle definitivamente el hecho concreto y de darles para que sobrevivan. O sea, los mandaban a esta guerra contra la pandemia sin tener las mínimas condiciones de trabajo, las mínimas. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿y dónde estaba el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde estaban las direcciones regionales de trabajo? Que en verdad a mí me espanta cuando yo escuchaba, no, sí, estamos fiscalizando, mentira, a las grandes empresas no las fiscalizaban,
porque estamos hablando de grandes empresas que definitivamente pues tienen presencia nacional, incluso esas empresas de seguridad. Entonces, definitivamente, ¿dónde estaban las direcciones regionales de trabajo? ¿Dónde estaba el SUNAFIL, no? En el tiempo del COVID todos estaban haciendo trabajo remoto mientras los trabajadores necesitaban tener al menos una fiscalización virtual, por último, que incluso hasta muchas instituciones lo han realizado, ¿no? Entonces, definitivamente, este hierro del Estado, específicamente de los gobiernos regionales, en el tiempo de la pandemia, fue determinante para los trabajadores. Los trabajadores fueron precisamente muy maltratados, muy desprotegidos, ¿no? Iban, como se dice, eran enviados como carne de cañón. A este trabajador, por ejemplo, la oficina de medicina ocupacional lo atendía de forma remota, a través del WhatsApp, ¿no? Entonces un día le dicen, ¿sabe qué, señor? Ya usted ya salió de UCI, usted ya, me parece que ya le pueden dar su alta médica y ya venga a trabajar acá. Ya venga de una vez y ya nosotros vamos a ver dónde lo enviamos. El señor había estado en UCI había sobrevivido y lógicamente para sobrevivir tuvo que luchar con todas las fuerzas de su cuerpo y en medio de esa lucha sufrió daño neurológico y sin mayor evaluación para que le den de alta y para que lo validen a otra área o simplemente para que le digan, ¿sabe qué? Medicina ocupacional te hizo pasar tus pruebas y tú estás capacitado y apto para que regreses. No le dijeron eso. Simplemente le dijeron, tienes que venir. Y como él no podía, porque en realidad estaba muy mal, todavía había sido dado de alta, pero él se encontraba en su casa todavía. Entonces él se va, se para y tenía mareos, tenía una serie de situaciones. Entonces tú vas a priorizar siempre, lógicamente, por una cuestión de sobrevivencia, tu vida. Entonces, definitivamente, esta persona que había vencido al COVID no se iba a dejar pues vencer por un maltrato de esta índole. Y es así que realiza pues su demanda, ¿no? Su demanda porque era un despido prácticamente indirecto. Ante ello, ellos cursan una serie de acciones. ¿Para qué? Para que precisamente señalarle, ¿sabes qué? Te voy a someter a un debido proceso y te voy a despedir, ¿no? Porque yo te dije que vengas tal día y no viniste, ¿no? Entonces, totalmente absurda ese despido, totalmente absurdo, porque estamos hablando ya no de un tema propiamente que tenga que ver con el despido en tiempos del COVID, sino también el post-COVID, porque ya luego a los trabajadores que quedaron mal, que tenían afecciones cardíacas, que tenían afecciones neurológicas, que quedaron mal con el movimiento, incluso psiquiátricamente, psicológicamente quedaron mal y necesitaban terapias porque habían estado pues en una situación en donde veían que se moría uno, se moría otro y estaban ellos internados sobreviviendo, luchando por su vida. Entonces, definitivamente, esta situación les dio esta desventaja frente a los demás, a los empleadores, digamos, lo vieron como una desventaja para ellos, para su producción, el tema laboral, y en consecuencia pues decidieron deshacerse de estas personas porque ya no les resultaban, digamos, eficientes o preferían pues que simplemente ya se retiraran, ¿no? Se retiraran de una forma arbitraria, no importa si me hagan el juicio, pero te voto, ¿no? Entonces, esta situación definitivamente, pues, todavía se está dilucidando en el Poder Judicial. Estos dos casos que yo sé que vamos a ganarlos, toda vez de que así como tomamos el caso del señor Carlos Rivera, que es un caso emblemático ya del Tribunal Constitucional, en donde el tribunal le ha enmendado la plana a las oficinas de recursos humanos de la Direza Lima Provincias, ¿no? Le ha enmendado la plana y los ha sancionado ejemplarmente, porque también tendrán que pagarle todas las remuneraciones que dejaron de percibir.
Entonces, definitivamente, esta situación de desprotección en el tiempo del COVID hecha por una dirección regional de salud es definitivamente, pues, una situación que no debe repetirse. Es una situación que evidencia una falta de respeto a la dignidad humana y es por ello que él es repuesto. La siguiente diapositiva, por favor. Luego había otro tema, ¿no? Que era la desvinculación precisamente en el tiempo del periodo de prueba, ¿no? Eh, Efectivamente sabemos que en toda relación de trabajo subordinado, remunerado y que tenga prestación personal de servicios, existe pues un contrato de trabajo propiamente dicho, ¿no? En una relación entre empleador y trabajador existe un contrato de trabajo si confluyen estos tres integrantes, esos tres indicativos del contrato de trabajo. Es así de que algunas personas comenzaron a laborar en las nuevas empresas que se iban dando, ¿no? Las empresas de salud, pues, tuvieron todo un boom, ¿no? Todo un boom de crecimiento. Así también las de expendio de alcohol y una serie de cuestiones nuevas que la sociedad tuvo que aprender a consumir, ¿no? Entonces, estamos en una situación nueva en donde existían trabajadores que realizaban labores de carácter permanente, pero que eran contratados de forma temporal, ¿no? También ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque los tenían bajo una situación contractual diferente a la que le correspondía por ley, ¿no? Es decir, yo soy una empresa A, ¿no? Soy una empresa A que me dedico, por ejemplo, a la elaboración de alcohol, ¿no? Elaboramos alcohol de 97 y 95 grados, creo que era. Entonces, este alcohol lo estamos elaborando en un lugar y desde luego, pues, es la actividad principal de la empresa. Pero, por ejemplo, este trabajador que realizaba labores inherentes al objeto social de la empresa, porque era pues obviamente el producir alcohol, no solamente el venderlos, ¿no? Sino el producirlo, se suscitaba pues una situación de ya desnaturalización, porque estamos ante una actividad principal. Sin embargo, ¿qué pasaba, no? El trabajador comenzó a trabajar, por ejemplo, ¿no? En junio del 2020, que era la primera ola de la pandemia, y siguió trabajando pues hasta diciembre del 2021, ¿no? Pero luego pues el empleador le dijo, no, gírame tu recibo por honorarios y ahí queda, ¿no? En ese interín, el trabajador, por ejemplo, enferma de COVID en la segunda ola. ¿Y qué suscita ahí? No tenía derecho a un seguro, no tenía derecho a ello. Pero quizás eso, si bien es cierto, no se puede justificar la inhumanidad, pero existía, pues, digamos, esta situación de que a veces el mismo empleador, estaba en crisis, no pagaba los impuestos, encima también tenía la gente enferma, él mismo se enfermaba, y entonces ya dependía, era una situación variable que podría incluso justificarse. Pero ¿qué pasaba con el Estado? ¿No? El Estado sí, pues definitivamente en un actuar total, absolutamente inhumano, ¿no? Como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional, contrataba personal por locación de servicios para que hagan seguridad, ¿no? Es decir, tú te vas a poner en el control del hospital, pues, ¿no? Donde ingresan todos los enfermos, ¿no? Donde ingresan todos los enfermos de COVID, ahí vas a estar, pero tú vas a ser locador de servicios. O sea, ¿dónde estamos, no? Pero eso pasaba.
Y precisamente habían chicos que eran locadores que enfermaron y que murieron, ¿no? Entonces, ahí la informalidad, ahí precisamente el tema de que en la gestión precisamente de un hospital en plena pandemia no tengan los chicos el mínimo, el mínimo cuidado, ¿no? El mínimo cuidado por parte de las empresas nacionales, estatales, ¿no? En este caso del hospital, de las direcciones regionales de salud y etc. Del mismo Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, definitivamente habían cuestiones que no se pueden justificar en el tema de los despidos en los tiempos de COVID, ¿no? Luego también tenemos el uso constante de las redes sociales, justificadas todas en el distanciamiento social de aquella pandemia ardorosa y dolorosa, ¿no? Que vivimos todos los seres humanos en el planeta. Y que también precisamente estaba pues en un tema de mucha desprotección en el tema de salud. Entonces estábamos prácticamente en un albur constante respecto de cómo se iba a afrontar esta nueva situación, esta nueva normalidad, como lo señalaban, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, 878-2022, que resolvió el Tribunal Constitucional, tenemos pues muchas situaciones que se dieron para que se declare fundada, ¿no? ¿Podrías poner, por favor, el tema del tribunal en la diapositiva? Vamos a ir precisamente directo a ese tema, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué demanda podía hacer el trabajador? ¿Solamente la reposición? ¿O también podía pedir el pago de una indemnización? Y no una indemnización por daños y perjuicios derivadas de un tema extracontractual, sino precisamente una indemnización por daño contractual, ¿no? Porque estamos hablando de la existencia de un contrato de trabajo en los hechos. Porque si bien es cierto, habían locadores de servicios que estaban prestando locación de servicios por más de 10 años en una institución de salud, por ejemplo, como el caso de Carlos Rivera. Él tenía 10 años trabajando como locador de servicios. Entonces, este señor primero tenía que demandar la desnaturalización y luego también el despido, ¿no? Para poder solicitar su reincorporación. Es decir, no era un caso sencillo el señor Rivera, porque para empezar teníamos el tema del presidente Huatuco, ¿no? El presidente Huatuco que dice que solamente se puede ingresar a la planilla del Estado a través de un concurso público, ¿no? Entonces, esta sentencia ha modificado esa concepción en el sentido de que, si bien es cierto, podría ser un requisito válido para otras circunstancias, en el tema en donde el trabajador acredite que existe una vulneración no solamente a su derecho al trabajo, sino también a su derecho a la dignidad humana y a la vida misma, entonces va a existir una justificación válida para que una demanda de amparo laboral pueda ser declarada fundada, como fue el caso de mi patrocinado. Sabemos muy bien que nadie acude ya a la vía constitucional porque existe una nueva ley procesal de trabajo y de acuerdo pues al nuevo Código Procesal Constitucional, sabemos también de que esta situación de esta nueva coyuntura legal de la existencia dinámica del proceso laboral califica como una vía específica para la protección de los derechos del trabajador, en donde se requiera pues una actividad probatoria. Entonces nos chocábamos con dos cosas muy, muy fuertes. La primera era que
existía, según el razonamiento de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, quien resolvió declarar improcedente la demanda de amparo de mi patrocinado. Existían vías específicas igualmente satisfactorias para poder amparar el derecho de mi patrocinado. Sin embargo, nosotros no estuvimos de acuerdo con ello. No estuvimos de acuerdo con ello porque, si bien es cierto, el formalismo del presidente Huatuco, que es un precedente también antiguo, es un precedente del 2013, no es un precedente nuevo. Y habiendo pasado una pandemia, definitivamente este precedente no puede ser aplicado ya con tanta ligereza o con tanta, digamos, con tanto pensamiento draconiano, ¿no? Con tanta situación eh, parametrada. No podemos ser parametrados en el derecho cuando afectan cuestiones esenciales, cuando afectan derechos constitucionales esenciales, como por ejemplo el derecho a la dignidad humana. No podemos ser tan parametrados en ese sentido. Entonces, debemos ser más innovadores y precisamente en el tema de proteccionismo, porque el derecho laboral es proteccionista. El derecho laboral no es un derecho en donde hay igualdad, no. Hay una desigualdad precisamente tan importante entre el trabajador y el empleador, que la misma doctrina y la jurisprudencia ha recogido y lo ha precisamente solidificado en el principio indubio pro operario, que ello implica de que el trabajador, pues, en un proceso judicial, siempre, ante cualquier duda, el juzgador debe preferir, pues, lo que mejor le convenga al trabajador. Pero eso también es algo que no se está afianzando mucho en algunos juzgadores y que deberíamos trabajar un poco más los abogados litigantes en ese sentido, de poder generar, pues, corrientes jurisprudenciales que efectivamente vayan a reivindicar la dignidad del trabajador, ¿no? No un tema totalmente ajeno, ¿no? No separar el tema del trabajo, no tratarnos como robots, aunque ya estamos con el tema de la inteligencia artificial, pero no tratarnos así, no olvidarnos de qué somos, ¿no? No olvidarnos de la forma en que debemos asumir la convivencia laboral. Entonces, al respecto, tuvimos esas dos barreras. La primera fue precisamente el hecho de que existía el precedente Huatuco y era todo un reto para nosotros que el Tribunal Constitucional vaya más allá en su interpretación. Porque de acuerdo a la jurisprudencia preexistente, antes del 878-2022, había pues toda una corriente sesgada, con sesgos jurídicos, en donde tú tenías que abocarte nada más a el conocimiento de los amparos que tengan que ver quizás con otros derechos, pero no con el derecho laboral, porque siempre mandaban improcedencia por el tema de calificación liminar de la demanda, ¿no? Es decir, hay vías idóneas igualmente satisfactorias y que la vía laboral no puede ser utilizada, perdón, la vía de amparo no puede ser utilizada como una regla en el tema de defensa de derechos laborales. Sin embargo, esta sentencia 878-2022 es una sentencia reivindicativa, es una sentencia humanista, es una sentencia que reconoce al ser humano como un todo y no como una parte de, no como un medio para, sino como es el ser humano un todo y que obviamente el ser humano cuando va a trabajar con toda la buena fe laboral, va a trabajar precisamente con todo ese entusiasmo de colaborar con su grupo, con su grupo de trabajo, con todo el tema concreto y específico de eh, de dar y entregar lo mejor para la compañía o para la institución. Muchas veces, muchos trabajadores pues hasta hacen horas extras o hasta se llevan trabajo a su casa, ¿no?
¿Por qué? Porque se comprometen con la institución. Sin embargo, en pandemia, pues esta situación no fue de esta forma, ¿no? Y es muy, muy importante que esta sentencia, que precisamente regula que a ningún trabajador se le puede despedir por WhatsApp, ojo, esto es algo totalmente vinculante, es decir, no te puedo despedir por WhatsApp, ¿no? No te puedo despedir en la pandemia por WhatsApp, ¿no? O en un estado de emergencia. No te puedo, no es válido, porque no es una conformación formal, no es una información formal. Tú no le puedes girar una carta de preaviso o una carta de aviso de despido mediante el WhatsApp. No es posible, ¿no? Porque definitivamente tú estás tratando a esta persona menoscabando su dignidad y su integridad humana. Entonces, definitivamente, esta situación es irrespetuosa. Es una situación en donde su dignidad simplemente es totalmente vulnerada. Y también esta sentencia fue publicada en El Peruano, en muchos medios digitales, también en la Gaceta Constitucional. Es una sentencia que definitivamente a nosotros nos enorgullece porque fue un trabajo de mucho tiempo con mis colaboradores, que hoy precisamente cumplimos 14 años, y elegí este tema precisamente porque creo que sin un equipo que tenga la ilusión y la pasión por el derecho, por lo que hacemos diariamente, y el compromiso que tenemos con la sociedad, sobre todo con la defensa de los derechos de nuestros clientes, no sería posible lograr estas cosas tan bonitas como el hecho de haber transformado y haber mejorado precisamente la interpretación jurisprudencial para mejorar, para mejor, como se dice, ¿no? Y definitivamente esta situación a nosotros nos ilusiona más y nos pone con más fuerza para poder conseguir los otros casos que todavía tenemos esperando en los tribunales de la Corte Suprema de la República, y que esperamos que tengan ese mismo razonamiento, toda vez de que la pandemia fue una situación muy especial, en donde el trabajador no solamente sufrió una afectación al perder su trabajo, sino también sufrió una afectación al ser sometido precisamente a esos tratos indignantes, esos tratos que mellaron su dignidad y su personalidad, sometido a la pobreza, sometido pues a una serie de situaciones que no se le desea pues a una persona que está luchando contra el COVID-19 en ese tiempo, ¿no? Y bueno, el tema del COVID-19 definitivamente siempre será un tema histórico y muy sensible, porque hay mucha gente que ya no está acá por el COVID, ¿no? Y entonces definitivamente son tiempos que cuesta mucho recordar, pero sí es importante reivindicar, porque aquellas personas que vivimos precisamente este tema, teniendo los trabajadores que te consultaban, mire, me votaron ayer, ya no me contestan, me escribieron un WhatsApp y me dijeron que ya no venga a trabajar. Esas son cuestiones dificultosas, esas son cuestiones muy difíciles. En primera, segunda y tercera ola ha pasado esto y peores cosas, porque algunos han perecido, ¿no? Al menos los que han podido demandar han demandado. Y un tema muy importante, por ejemplo, en el caso del señor Basalar, y que precisamente uno de los vocales de uno de los integrantes del Pleno del Tribunal Constitucional me preguntó, y era respecto al hecho de que por qué no acudimos a la vía laboral, ¿no? ¿Por qué no acudimos con un despido arbitrario a la vía laboral, ¿no? Y bueno, nuestra respuesta fue simple. Cuando en el COVID la persona enfermaba, quedaba totalmente debilitada físicamente, ¿no? Eran sudoraciones de 15 días en donde quedaban, su sistema inmunológico había luchado para combatir y vencer al virus. Entonces, tú después de haber vencido al virus, después de 30, 40 días, lo que menos esperas, lo que menos quieres en ese momento es seguir peleándote con tu empleadora. Y desde luego no tenía la posibilidad en ese momento del dinero ni siquiera para poder contratar un abogado, el señor Basalar. Entonces definitivamente no era su prioridad tener un abogado en estos momentos, quería salvarse. Entonces lo que pasó fue simple.
Gracias a Dios pudo interponer la demanda dentro de los 60 días que según la norma del Código Procesal anterior, procesal constitucional anterior, le permitía a mi patrocinado 60 días hábiles para poder interponer su demanda por despido. Entonces, eso también fue tomado en consideración, porque definitivamente no había un plazo, no había un plazo que ya él podía haber acudido a la vía laboral, ¿no? No había, ya ese plazo había vencido. En consecuencia, pues la sala plena, el pleno del Tribunal Constitucional nos declaró fundada la demanda y hoy por hoy el señor Rivera está reincorporado. Realmente para nosotros ha sido muy importante como empresa construir esta solución al problema laboral de mi patrocinado. Y también estamos, como le digo, con muchos casos todavía en la Corte Suprema de la República con las mismas condiciones similares. Y también esperamos poder salir victoriosos de estos casos. A ver si es que tuvieran alguna pregunta, los participantes, para poder observarlo, verlo. Vamos a responder algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo. Lucita Moreira, muchas gracias por tu deferencia. También eres una luchadora social total. Te quiero, te admiro, lo sabes, es una de mis clientas, es de un grupo grande de trabajadores de Lima. Saludos a Lucita, muchísimas gracias Lucita por tus palabras. Siempre será muy especial que personas como tú, personas que han luchado durante mucho tiempo por sus derechos laborales, precisamente reconozcan mi apoyo, les agradezco mucho, ustedes saben que lo hago con mucho cariño y con mucho amor mi trabajo. Y bueno, precisamente ese es un caso emblemático también de Lucita, ¿no? El caso de más de 500 trabajadores que no se les cumple el pago de la segunda cláusula de un convenio colectivo y vienen luchando más de muchísimos años, o sea, llevan más de 30 años en este tipo de procesos y nosotros ahora hemos asumido su defensa y esperamos lograr pues una victoria que definitivamente sería una victoria también histórica, ¿no? Y esperamos lograrlo. Sobre todo porque sabemos que tenemos un caso sustentable, pero eso ya dependerá del tiempo. Muchas gracias, Lucita, por tus palabras. También muchas gracias a todos los usuarios que me han enviado las felicitaciones a través de esta página, a través del Messenger también. Acá también tengo algunas preguntas que me han llegado al correo y que voy a comenzar a absolver. Por ejemplo, me dice Ray Galvez, doctora, usted cuando ha defendido al trabajador de Direza, ha tenido que anexar los certificados de salud. Mira, Ray, precisamente cuando nosotros hemos defendido ya en el Tribunal Constitucional los derechos del señor Rivera Basalar, hemos tenido a la mano no solamente el certificado de salud, de internamiento en el salud, perdón, en el hospital regional, porque él no tenía seguro, sino también le hemos enviado el informe del médico ocupacional de la institución, ¿no? Y eso fue precisamente lo que causó más indignación, porque como decían los magistrados en una de las preguntas que me hicieron, es, ¿Direza sabía que él estaba enfermo de COVID? ¿No? Ellos sabían que el señor se había enfermado y definitivamente, pues, la respuesta era sí. Direza supo en todo el tiempo que el señor Rivera estaba enfermo porque el mismo médico ocupacional de la Direza le señaló de que debía guardar cuarentena, ¿no? Es decir, definitivamente, pues, estábamos ante hechos que eran innegables, ¿no? Ellos no podían decir, ¿sabes qué? Yo no conocía que tú tenías el COVID-19. No, porque incluso el mismo médico ocupacional le llama, le escribe por WhatsApp y le dice que ya pasaron los 14 días, ya tiene que regresar, tiene que retornar. Incluso le dice, ¿en serio voy a tener que retornar o cómo sería? Y él le comenta, ¿no? Precisamente sí, ya tienes que retornar. Y luego cuando él se comunica con su otro jefe para decirle
bueno, que esto ha pasado, que le están comunicando ello, el otro señor le dice, pero tú ya no estás acá, ¿no? O sea, ya no formas parte de, ¿no? Y él todavía incluso tenía secuelas del COVID-19. Entonces, definitivamente, pues, estamos ante una situación que ha sido muy difícil para mi patrocinado y que incluso ahora se encuentra prestando servicios ya en Direza, Lima, provincias, pero todavía no se le ha abonado lo que el mismo tribunal ha señalado, ¿no? Que eran sus remuneraciones devengadas, ¿no? Sus remuneraciones dejadas de percibir, porque esa es la consecuencia de un despido nulo. El despido es nulo, es declarado nulo por un tribunal y lo que corresponde es que se le reconozcan estos pagos. Sin embargo, a la fecha no ha suscitado esa forma hasta el momento y esperamos que esa situación no tengamos que llegar pues a la fiscalía, hacer una denuncia fiscal, a todavía seguir, o sea, más maltrato del que ya sufrió el señor Rivera, sería muy terrible que esta situación pase. Pero si sucede de esa forma, también lo haremos, porque no tenemos ningún, ninguna duda del reconocimiento de su derecho y el Tribunal Constitucional es la última instancia. Es la última instancia en nuestro país para poder recurrir por parte de cualquier persona. Luego, también tengo Ray Alexander Oliva Vargas. Muchas gracias por tus saludos, Ray. Luego también tengo a Joselo. Joselo, gracias por las felicitaciones. Y bueno, también hay otras preguntas que me hicieron al correo electrónico y una de ellas, que no quiero dejarla pasar, es esta, ¿no? Me dice, doctora Palacios, me escribe Catherine Albornoz. Me dice, doctora Palacios, usted cuando llegó el caso del señor Rivera, ¿fue suficiente lo alegado por él o tuvo que presentar los pantallazos de WhatsApp? Bueno, efectivamente, se tuvo que presentar los pantallazos de WhatsApp, fue parte incluso del controversial en el Tribunal Constitucional, ¿no? Se indicó de que el señor había sido comunicado vía WhatsApp y además que la direza nunca dijo lo contrario, ¿no? El procurador del gobierno regional nunca dijo que no había sido de esa forma, ¿no? Porque hubiese sido demasiado, pues, evidente, ¿no? Una mentira de ese calibre, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, él sí había sido notificado vía WhatsApp para su despido, de despido vía WhatsApp, ¿no? Entonces, si vamos a comenzar al razonamiento, si vamos a sustentar precisamente esa posición humanista que tuvo el tribunal con mi patrocinado, tenemos que tener en cuenta y destacar el hecho de que el derecho al trabajo en la jurisprudencia constitucional ya tiene otro performance, ya tiene otra forma de interpretación, ¿no? Ya no solamente nos vamos a circunscribir a lo expresado por el artículo 24 al 27, incluso al 29 del cuerpo constitucional, sino que también vamos a tener que concatenarlo con una interpretación eh, integral de la Constitución, porque no podemos concebir el derecho al trabajo si es que previamente no concebimos el derecho a la dignidad humana. No es por eso que está esta sentencia, yo la denomino pues la reivindicación del trabajo digno, ¿no? Porque no basta que se le reconozca el derecho al trabajo, sino que este además tiene que ser digno y la dignidad pasa por el tema precisamente de aprecio de su humanidad, ¿no? Espero definitivamente de que esta ponencia corta haya sido una ponencia agradable para todos ustedes y desde luego también que hayamos podido aumentar aquellos conocimientos que ustedes tienen respecto de este tipo de materia laboral en el derecho laboral, que siempre es tan apasionante, tan bonito, y que recomiendo mucho a los chicos, estudiantes, que conozcan, que se preparen en ello y sobre todo que lo socialicen, ¿no? Es muy importante tener
precisamente esta perspectiva de reivindicación siempre y cuando pues exista ya un estudio específico del caso, porque no todos los casos son iguales y tampoco todos los casos son reivindicables, ¿no? Hay muchos casos que a veces no merecen una reivindicación y que lógicamente tú ya como abogado laboralista puedes observar y puedes decidir qué caso tomar y qué no. Entonces, bueno, agradezco nuevamente a todos los que han estado conectados, agradezco a mi equipo de trabajo, le agradezco mucho a mi community manager, a David Alonso, que siempre está poniendo todas las actualizaciones de las noticias laborales, también a José Luis, que también es ahora también parte de Consultorio MG, y que nos está llevando precisamente por los caminos de la tecnología, que es tan importante, ¿no? Conocer, y ya tenemos una nueva página web, nuestra página web precisamente en este año que cumplimos 14 años, decidimos crear nuestra página web y eso pues fue encargado a José Luis y nos pueden visitar en consultoramig.com. ¿No? Ya estamos en el Google, ya estamos a un clic, como diríamos, así como lo dice la doctora Sandra el día de ayer de Juris, que es una chica también, una doctora que tiene mucha proyección y le auguro muchos éxitos, al igual que a María Obispo, que ha estado desde el primer día. Y bueno, decirles, ¿no?, de que siempre en las páginas de consultora, incluida pues la página web que ahora tenemos, también estamos en TikTok, y estamos en diferentes plataformas digitales que les va a permitir tener más conocimiento de los derechos laborales y otras ramas que también vemos, ¿no? Consultora MG nació precisamente como una consultora especializada en derecho tributario, laboral, civil y familia. Entonces, esas 4 ramas del derecho son las que nosotros más atendemos. También tenemos un área penal ahora con el destacado abogado Brian Falcón, un chico joven, talentoso, y que está también ahora en el área laboral. Trabajamos con unas colaboradoras muy queridas acá y que definitivamente son seleccionadas de una forma muy especial porque yo soy muy exigente con mis colaboradoras, han empezado acá muy jovencitas y bueno, me gusta que se hayan formado también, a ellas también, este 14 aniversario también es para celebrarlo con ellas. A toda mi familia, a todos mis clientes, a los seguidores de la página, muchas gracias por acompañarnos estos 14 años, a todas aquellas personas que siempre nos manifiestan aprecio y señalarles que es recíproco. Nosotros siempre tenemos en MG una puerta abierta para todo aquel que pueda querer solucionar un problema. La vida está llena de problemas y nosotros en MG somos especialistas en resolver los problemas legales de las personas, las empresas y demás usuarios que nos buscan con frecuencia. Muy agradecidos con todos, a los sindicatos, totalmente los sindicatos que, digamos, nos sacan siempre ese espíritu de lucha, ese espíritu social y que gracias a ellos siempre estamos pues adelante, ¿no? Como siempre se le dice, sin lucha no hay victoria y eso es algo que nosotros conocemos muy bien. Les agradecemos por haber estado en esta ponencia de estos 14 años, en este 14 aniversario y muchas gracias a todos.